Buenas tardes, profesor. Hoy le vamos a presentar nuestro trabajo final sobre GKHMS y los parámetros para, que se cambian para determinar el caudal pico y cómo estos parámetros afectan a su resultado. Los integrantes son Michele Trefoli, Luis Salazar y Rodrigo Carrero. Para empezar, voy a introducir un poco nuestra cuenca. Nuestra cuenca pertenece a la zona con código 26 señe, en la zona 18 con cuadrícula L. Este, es, pertenece a Guanta y tiene un área de 37.11 kilómetros cuadrados y un perímetro de 28 kilómetros. Es la cuenca de los ríos Paraboamba, Cujillopata y Pajayjaya. Y tiene se pueden ver los tres ríos ahí en el gráfico. Es una zona de clima frío y se especifica como una cuenca fría en una zona montañosa y de gran altitud. Ahí pueden ver el gráfico, las temperaturas promedio mensuales en los últimos años. Y acá, bueno, es una cuenca alta, está sobre 2000 metros sobre el nivel del mar. Eh, no es una cuenca muy grande, es solo 37 metros cuadrados, así que es una cuenca pequeña. Eh, es una cuenca rica porque como es una subcuenca de una cuenca más grande, no desemboca, no llega a desembocar en el mar. La cuenca desemboca en otros ríos. Y como sus ríos son de bajo caudal, se clasifica como no torrencial. Y la estación que escogimos para recoger nuestros datos es la estación meteorológica Pichari, que queda en Cusco y está dentro de la cuenca está dentro de la cuenca o bien cerca. Entonces los datos climáticos van a ser muy parecidos. Este, Posee una altitud de 570 metros sobre el nivel del mar y se encontró que la precipitación máxima es de 21.7 milímetros por hora. Los datos que utilizamos para realizar las corridas son de febrero del 2019. Bueno, luego de elegir la cuenca y elegir la estación meteorológica automática más cercana, procedimos a hacer las corridas en el programa GEC-HMS. Realizamos corridas con el método SCS, Clark y Snyder sin infiltración, solo variando el TC en estos tres casos. Y luego, en el caso del método SCS, hicimos tres corridas variando infiltración, otras variando escurrimiento y otras variando la impermeabilidad. Bueno, en este primer caso, en donde hicimos la corrida con el SCS sin infiltración, realizamos 7 corridas, como pueden ver, de 80 metros, de 80 minutos, 100 minutos hasta 300 minutos para verificar cómo afectaba este parámetro en el análisis de la cuenca. Tenemos acá, como podemos ver en el gráfico, que para este caso de TC igual a 80 minutos, nos salió que el caudal máximo es de 125.9 metros cúbicos por segundo, como se puede observar en el gráfico, para la fecha del 23 de febrero del 2019. En este segundo caso, seguimos utilizando el SCS, pero esta vez variando la infiltración. Hicimos tres corridas, una de 5 milímetros, 25 milímetros y la última de 35 milímetros. Y acá tenemos un ejemplo de la de 5 milímetros, que nos salió que el caudal máximo era de 67.9 metros cúbicos por segundo. Y eso sería como se ve en el gráfico para la fecha del 9 de febrero. Bueno, en este caso, continuamos con la infiltración, pero esta vez cambiando el escurrimiento. Hicimos 6 corridas y acá variamos desde 5 milímetros por hora hasta 35 milímetros por hora. En este caso tenemos el ejemplo de 5 milímetros por hora, que nos salió un caudal pico de 89.2.
y como se ve en el gráfico, para la fecha sería para la fecha del 23 de febrero. Bueno, utilizando el mismo método, pero esta vez cambiando impermeabilidad para ver cómo afectaba esto en el análisis. Hicimos desde 5% hasta 50%, y en este caso tenemos el ejemplo de la corrida del 5%, que nos salió que para el 9 de febrero del 2019 el caudal pico era de 60 metros cúbicos por segundo. Y bueno, ya cambiando de método, utilizando Clark, el método de Clark también utilizamos el método de pérdida, y lo hicimos para un TC de 2 horas hasta 5 horas para verificar cómo cambiaba este parámetro, y como podemos ver en el cuadro, nos salió que para que el caudal pico pasaba el día 9 de febrero del 2019 y tenía un valor de 27,5 metros cúbicos por segundo. Y bueno, en este último caso realizamos las corridas para el método de Snyder, utilizando también el método de pérdida, y realizamos 7 corridas, más o menos yendo desde un TC de 1 hora hasta 3 horas, y en este caso tenemos como ejemplo la corrida que hicimos con el TC de valor 1 hora, y nos salió que igualito para el 23 de febrero, pero esta vez con un caudal pico de 85,9 metros cúbicos por segundo. Y bueno, ahora vamos a hacer el análisis de resultados y de conclusiones. Apoyándonos de Excel, hicimos una comparación, por ejemplo, para los métodos de SCS, Clark y Snyder sin infiltración, en donde solo se variaron el TC. Tenemos estos resultados. Como se puede observar, los tres métodos tienen una distribución similar, aproximadamente lineal, en donde se ve que conforme aumenta el TC, el caudal pico disminuye. Y se puede también concluir que tienen valores diferentes, moderadamente diferentes, y bueno, y el valor medio, el método con un valor medio sería el SCS. Como se va a observar, por ejemplo, para de 120 minutos, SCS salió 114 metros cúbicos por segundo, mientras que Clark salió 101,6 y Snyder 130,8. Bueno, también se concluyó que para el método SCS con infiltración, cuando conforme aumenta la infiltración o disminuye, el caudal pico se mantiene igual, se mantiene constante, en 67,9. Pero lo que sí cambia es el volumen infiltrado, porque conforme aumenta la infiltración inicial, el volumen infiltrado también aumenta, más o menos linealmente o hasta exponencialmente, se podría decir. Para el SSS con escurrimiento, en donde solo se cambia el escurrimiento, realizamos, como puede ver, 6 corridas, manteniendo la misma infiltración inicial, pero solo cambiando el escurrimiento constante. Y conforme aumenta el escurrimiento, el caudal disminuye hasta cierto punto, hasta que el escurrimiento es igual a 25 milímetros por hora. Y a partir de ese momento, el caudal pico se mantiene constante en su valor mínimo, que es 25,2. Para el método SSS, en el que se cambia la impermeabilidad y la infiltración inicial se mantiene constante y el escurrimiento también se mantiene constante, se puede observar que conforme aumenta la impermeabilidad, el caudal pico también aumenta y de forma lineal. Y bueno, para resumir, hicimos este gráfico en donde ponemos cómo varían el caudal pico conforme varían los parámetros. Si aumenta el tiempo de concentración, el caudal pico disminuye. Si aumenta la infiltración inicial, el caudal pico también aumenta. Si aumenta el escurrimiento constante, aumenta y disminuye, el caudal pico se mantiene igual. Y si aumenta la permeabilidad, el caudal pico también aumenta. Aquí vamos a exponer nuestro póster que hicimos. Para comenzar un poco en la introducción, es importante estudiar para la etapa de diseño y planificación es importante estudiar los parámetros que presentan las cuencas y sus ríos. Por tanto, en el trabajo se utilizó una cuenca de la zona 26 Ñ,
utilizando el programa GEC HMS, hemos analizado diferentes parámetros usando diferentes métodos para ver cuánto variaban los caudales pico y valores de igual importancia, ¿no? Como objetivos, nos planteamos identificar una cuenca, posteriormente una estación meteorológica cercana y emplear el programa GEC HMS para analizar sus parámetros productos de una precipitación. Y como objetivos específicos tenemos analizar los resultados obtenidos en el programa GEC HMS, cambiando diferentes variables en cada corrida y identificar los patrones y tendencias que se presentan al cambiar distintas variables. Bueno, para este trabajo utilizamos la metodología de extraer, básicamente extraímos los datos del Cenami, en donde identificamos la estación meteorológica automática más cercana a a nuestra cuenca, que se ubicaba en la zona 26Ñ, y esta estación meteorológica fue la estación Pichari. Luego de extraer estos datos, procedimos a ingresarlos al programa GKHMS y realizamos distintas variaciones para justamente comparar los resultados y cómo variaban estos distintos parámetros en la corrida del programa. Y bueno, finalmente realizar un análisis comparativo para ver cómo afectan estos resultados y cómo se relacionan entre sí. En el programa GKHMS, como ya lo dije, realizamos varias corridas con algunas con el SCS, Clark y Snyder sin infiltración, solo variando el TC. Y luego en el caso del SCS lo realizamos algunas solo variando infiltración, otras variando escurrimiento y otras variando impermeabilidad. Y como podemos ver en el póster acá pusimos un ejemplo de la corrida del SCS sin infiltración, en la que utilizamos un TC de valor de 80. Y como se puede ahí apreciar en los picos, vemos que el 23 de febrero ocurrió el caudal pico y este tuvo un valor de aproximadamente 125,9 metros cúbicos por segundo. Y bueno, para los resultados y las conclusiones, tomamos esta gráfica como ejemplo, creo que la gráfica que mejor resume los métodos SCS, Clark y Snyder. Debo observar que tienen la misma distribución, pero con valores diferentes, moderadamente diferentes. Y que conforme aumenta el TC, disminuye el caudal pico, son inversamente proporcionales. Y la distribución que tiene cada método es aproximadamente una distribución lineal. Y además, para el método de pérdida de infiltración inicial y escurrimiento constante, se tomó esta gráfica como ejemplo en donde se ve cómo varía el caudal pico cuando varía la impermeabilidad y es directamente proporcional. Conforme la impermeabilidad aumenta, el caudal pico también aumenta y de manera lineal. Y bueno, finalmente tenemos este gráfico de resumen en donde se ve que cómo afecta cada parámetro del caudal pico. Como cuando aumenta el tiempo de concentración, el caudal pico disminuye; cuando aumenta la infiltración inicial, el caudal pico aumenta; el caudal pico se mantiene constante, no importa si aumenta o disminuye el escurrimiento constante; y cuando aumenta la impermeabilidad, también aumenta el caudal pico. Bueno, eso es todo, profesor. Muchas gracias.